Cómo usar las debilidades de una narcisista en su contra. Hoy vamos a explorar los 5 puntos débiles de una persona narcisista y cómo puedes aprovechar esos puntos claves para protegerte emocionalmente. Conocer estas vulnerabilidades no es para atacar, sino para entender cómo poner límites cuando el contacto cero no es una opción. Este video es una guía pensada para quienes aún conviven o tienen algún tipo de vínculo con un narcisista y quieren recuperar su poder interior. Quédate hasta el final, porque ahí compartiré una reflexión que puede ayudarte a ver todo desde una nueva perspectiva y tomar decisiones más conscientes para tu bienestar. Comprender los puntos débiles de una persona con rasgos narcisistas puede convertirse en una herramienta clave para protegernos emocionalmente y entender mejor su perfil psicológico. No se trata solo de saber cómo piensan o cómo reaccionan, sino de identificar desde dónde operan para poder establecer límites más conscientes. Esto no solo puede hacer más llevadera la convivencia, sino también darte claridad sobre hasta dónde puedes llegar, qué conviene expresar y cómo actuar en situaciones puntuales. Porque sí, la información es poder, y cuando se trata de tu bienestar, conocer estas dinámicas puede marcar una gran diferencia. Hay momentos en los que el contacto cero simplemente no es posible, ya sea porque esa persona hace parte de tu entorno familiar, profesional, o está muy arraigada en tu círculo cercano. Y aunque alejarse sería lo más sano, no siempre es tan sencillo. Muchas veces intentamos mantenernos al margen, hacer como si no existiera, pero quienes tienen este tipo de personalidad suelen hacerse notar, buscan atención, ejercen presión, marcan presencia. Por eso, es fundamental aprender a reconocer esos puntos sensibles que los desestabilizan, esas grietas en su fachada de control que, si bien no buscamos utilizar como venganza, sí nos pueden servir para recuperar nuestro poder interior y gestionar mejor los vínculos cuando no podemos cortar por completo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son esas debilidades que suelen ocultar bajo su aparente fortaleza. Antes de comenzar, es fundamental hacer una distinción que muchas veces pasamos por alto, pero que resulta clave para entender a quién nos estamos enfrentando. Existen principalmente 2 tipos generales de narcisismo, y aunque hay más clasificaciones, estas 2 nos sirven como punto de partida para analizar sus comportamientos y, sobre todo, para saber cómo manejarlos. Hablamos del narcisista grandioso y del narcisista vulnerable. Esta diferencia no es un detalle menor. Al contrario, cambia por completo la forma en que debemos relacionarnos con ellos y establecer límites. El narcisista grandioso es el clásico que busca mostrarse superior, que presume de sus logros y que necesita sentirse admirado por encima de todo. Este tipo suele mostrarse más dominante, incluso agresivo, por lo que tratar con alguien así requiere una dosis extra de precaución, inteligencia emocional y una estrategia muy bien pensada. En cambio, el narcisista vulnerable opera desde un lugar más encubierto. Su herida emocional es más evidente, aunque disfrazada de victimismo. Necesita constante validación, se muestra frágil, inseguro y manipula apelando a la culpa o a la compasión. Este también es dañino, pero en formas menos directas. Por eso, si estás en contacto con una persona narcisista y te preguntas cómo actuar, es esencial que primero reconozcas qué tipo de perfil predomina, porque el enfoque será completamente distinto. Uno requiere firmeza sin confrontación directa y el otro exige límites desde una posición de claridad emocional. Ahora que entendemos esto, pasemos a explorar cuáles son esos mecanismos que utilizan para manipular y, más importante aún, qué herramientas psicológicas puedes empezar a usar para desarmar sus discursos y recuperar tu poder. La primera herramienta que podemos usar, aunque suene sencilla, tiene un impacto enorme: sembrar la duda en su discurso. Es ese momento en el que con firmeza, pero sin confrontación directa, le dejas claro que no le crees del todo, que eso que está diciendo no suena tan coherente, que hay algo en su historia que no encaja. Y no se trata de gritarles mentiroso en la cara, porque sabemos que eso puede ser peligroso, especialmente con un narcisista de tipo grandioso. Pero sí se trata de marcar una pausa, de mostrar incredulidad de una forma sutil, pero firme. Puedes decir cosas como, no estoy tan segura de eso, o ¿de verdad fue así?,
con una mirada neutra, sin agresión, pero tampoco con sumisión. Y créeme, eso les sacude, porque están acostumbrados a que todo el mundo acepte sin cuestionar, a que nadie los desafíe, y de repente tú, que eras parte del guión, te sales del libreto y les dejas claro que no estás tan convencida. Ese pequeño quiebre en su necesidad de ser validados puede crear un efecto dominó. Tal vez no lo muestren, tal vez sigan su discurso como si nada, pero por dentro se activa algo, una grieta en su necesidad constante de controlar la narrativa. Y ahí, amiga, es donde empieza tu poder. Después de eso, hay otro punto débil que también puedes aprovechar: su incapacidad para mirarse hacia adentro. Los narcisistas no tienen un hábito genuino de autorreflexión, no analizan sus actos, no hacen un mea culpa, porque eso implicaría reconocer que pueden equivocarse, y eso amenaza directamente su falsa imagen de perfección. Entonces, cuando tú te atreves a decirle con calma, ¿crees que eso que hiciste estuvo bien? ¿O has pensado por qué reaccionaste así? Le estás poniendo frente a un espejo para el cual no están preparados. No van a reconocerlo, claro, pero ese momento ya los descoloca. Y nuevamente, esto hay que hacerlo con inteligencia emocional. No lo hagas en medio de una pelea o en un momento de tensión, porque puede volverse en tu contra. Pero si surge la oportunidad y tú estás emocionalmente preparada, plantéales esa pregunta con neutralidad. No necesitas grandes discursos, solo esa frase que les obliga a parar un segundo. Porque aunque ellos no lo admitan, hay una parte dentro que tiembla cuando sienten que su fachada empieza a desmoronarse. Así que, si sientes que es el momento, si estás lista, puedes empezar a usar estas herramientas poco a poco, respetando tu proceso y cuidándote siempre, porque lo más importante es tu seguridad emocional y tu recuperación. La segunda herramienta clave para frenar sus intentos de manipulación es aprender a cortar en seco, sin dudar, sin justificarte, en el momento exacto en el que comienza ese discurso lleno de sutilezas que busca envolverte, confundirte o hacerte ceder. Y no se trata de responder con agresividad ni de entrar en una discusión desgastante, sino de poner un alto claro y firme, que marque un límite emocional saludable y que le envíe un mensaje directo. Conmigo, eso ya no funciona. Cuando alguien con rasgos narcisistas empieza a desplegar su juego, a soltar frases que parecen inocentes, pero que están llenas de doble intención o manipulación emocional, tú puedes detener esa dinámica en el acto con una frase corta, con una mirada segura o incluso con un cambio de tema que descoloque su estrategia. Al hacer esto, no solo te estás protegiendo, sino que estás reforzando un respeto interno que quizá hace mucho no te dabas. Estás diciéndote a ti misma, mi paz vale más que esta batalla, y eso es poderoso, porque recuperas poco a poco el control de tus emociones, de tu energía, de tu espacio emocional. Establecer límites no siempre es fácil, sobre todo si vienes de una historia donde acostumbraste a ceder, a callar o a justificar al otro, pero créeme que cada vez que pones uno, por pequeño que sea, tu autoestima se fortalece un poco más y tu vibra empieza a elevarse. La tercera herramienta clave, y una de las más poderosas para desarmar emocionalmente a alguien con rasgos narcisistas, es el simple, pero firme, poder de decir no. Puede parecer algo sencillo, pero cuando decides no apoyar, no participar o no ceder a sus exigencias, estás tocando una fibra que ellos no saben manejar, la negativa. Decir no sin culpa, sin justificaciones, es una forma clara de poner límites y reafirmarte. Y aquí es donde entra algo crucial. Si no pones ese límite desde el principio, si no marcas esa línea a tiempo, cuando te des cuenta ya habrán cruzado todo lo que no debían. Por eso es tan importante que el no llegue mucho antes de que tu paciencia, tu energía y tu bienestar se vean completamente sobrepasados, porque uno de los mayores puntos débiles de un narcisista es precisamente ese. No toleran que alguien les diga que no, no soportan sentir que no tienen el control, que no son el centro o que no están siendo validados. El no los saca de ese pedestal donde se han instalado, les recuerda que no tienen poder absoluto sobre ti y les revuelve internamente ese vacío que tanto tratan de ocultar. Y aunque les duela, aunque los confronte, aunque eso los saque de quicio, es absolutamente necesario.
necesario para ti, para tu salud mental, para tu proceso de sanación, pero también necesario, aunque ellos no lo comprendan, para dejarles claro que la vida no gira en torno a sus caprichos. Decir no es hacerte cargo de tu energía, es dejar de ser esa persona que siempre cede por miedo al conflicto o por no incomodar. Y sí, tal como pasa con los niños cuando exploran hasta dónde pueden llegar, los narcisistas hacen lo mismo. Prueban, presionan, tantean hasta ver qué tanto aguantas. Pero cuando se encuentran con tu no, se topan con una barrera que no esperaban. Una barrera que los desconcierta y los obliga a detenerse. Y no solo los frena, también los humaniza, porque los baja de ese lugar inflado donde creen tener poder sobre todo. Así que si sientes que alguien está cruzando tus límites, recuerda esto. El no solo es una palabra, es una declaración de amor propio, de respeto y de claridad. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte tu experiencia con esta comunidad hermosa que crece cada día. Entre todas nos apoyamos, nos escuchamos y nos sanamos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. Porque créeme, hay muchísimas personas allá afuera que están necesitando este tipo de información para despertar. Y lo mejor, lo dejé para el final. Lo cuarto, y probablemente lo más potente, es tocar ese punto que realmente les sacude, su autoestima. Y sí, sé que a veces puede parecer que la tienen infladísima, que se sienten los dueños del mundo y que nada los toca, pero eso no es más que una fachada. Detrás de esa máscara de seguridad extrema se esconde una autoestima tremendamente frágil, tan débil que cualquier roce con la realidad puede hacerla tambalear. Esa actitud arrogante que muestran, esa necesidad constante de llamar la atención, de ser admirados, de tener siempre la razón, en realidad es una forma desesperada de compensar lo poco que creen de sí mismos por dentro. Por eso buscan aprobación a toda costa. Por eso manipulan, exageran, mienten, porque no se sienten suficientes. Y aquí es donde entra nuestra herramienta. Cuando logras hacerlos ver, aunque sea de manera muy sutil, que su necesidad de validación es evidente, cuando los confrontas con su miedo a no ser aceptados por quienes son realmente, se descolocan por completo. Es como poner un espejo frente a ellos y decirles: ¿de verdad crees que esto te hace mejor persona? ¿No te da miedo que los demás vean quién eres en realidad y se alejen? Incluso decir algo como: me da tristeza ver cómo te alejas de las personas por actuar así, puede ser un golpe inesperado, porque sí, aunque nunca lo admitan, ellos saben que construyen personajes para evitar enfrentar su vacío. Saben que detrás de su supuesta superioridad hay inseguridad y miedo, pero viven evitando esa verdad. Lo irónico es que mientras más tratan de huir de ese miedo a quedarse solos, más lo provocan. Porque tanta manipulación, tanto control, tanto ego, acaba por cansar. La gente se va. Y ahí, justo ahí, es donde su mayor miedo se cumple. Por eso este punto es tan delicado. No se trata de atacarlos ni de humillarlos, sino de usar este entendimiento para marcar límites reales, con firmeza y compasión, especialmente si estás en un entorno como el trabajo, donde convivir es inevitable. Puedes aplicar estas estrategias con mucha cautela, midiendo tus palabras, pero dejando claro que no te tragas el personaje, con frases como: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Eso no parece tan cierto como lo pintas. O, ¿y qué pasa si la gente se da cuenta de lo que realmente eres? Puedes moverles el piso. Eso sí, hazlo solo si sientes que es seguro para ti, si estás lista, si estás fuerte, porque sí, los estás enfrentando a su herida más grande. Y cuando alguien ha construido toda su identidad alrededor de una ilusión, enfrentarlo a la verdad puede hacer que reaccione con fuerza. Por eso, siempre mide el momento, respira profundo y recuerda que tú tienes el poder de decidir cuándo y cómo usar esta herramienta. Y aquí llega el quinto punto, que no es cualquier cosa. Es, sin duda, el talón de Aquiles más profundo de una persona narcisista, su pánico absoluto a la soledad. Y sí, si hablábamos de autoestima como una gran debilidad, este miedo a quedarse solos lo supera todo, porque la soledad para alguien con este perfil no es solo incomodidad, es vacío, es impotencia. Ellos funcionan en las relaciones, se alimentan del contacto con otros,
porque ahí es donde ejercen su poder, su manipulación, su influencia. Si les quitas eso, si los dejas sin público, sin audiencia que los admire o tema, sin personas a quienes controlar o seducir, se desmoronan. Por eso, hacerles notar, aunque sea de forma indirecta o muy sutil, que esa actitud los está llevando a quedarse solos, que ese camino de abuso y manipulación termina alejando a todos, es como tocarles una herida que nunca sanó. Los descoloca, los confronta con una realidad que evitan a toda costa, que sin personas a su alrededor pierden su sentido de importancia, y eso los aterra. Pero ojo, porque esta herramienta también tiene filo. No se trata de amenazar, de decir, te vas a quedar solo como un castigo, porque si no lo vas a cumplir, pierde fuerza. Las personas narcisistas tienden a no creerse ese tipo de afirmaciones si no hay acciones detrás. Así que si usas este recurso, tiene que ser desde una postura firme, honesta y coherente. Además, hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Estas personas no van a cambiar. Y si tú eliges quedarte en ese vínculo, debes saber que estarás entrando en un ciclo constante de tensión, de desgaste emocional sin descanso. Esa lucha continua por poner límites, por negociar, por intentar que entiendan, nunca va a tener el resultado que esperas. Me preguntan mucho, ¿qué hago si es un familiar? Si es alguien con quien tengo que convivir, si tengo hijos. Y aunque no puedo decirte qué decisión tomar, lo que sí puedo decirte es que evalúes profundamente qué es lo que quieres para tu vida, qué necesitas para sentirte bien y sobre todo, qué ejemplo quieres dejarle a tus hijos. Porque crecer en un ambiente cargado de manipulación, gritos o silencios tensos también deja cicatrices. A veces, alejarse no es egoísmo, es protección. Y no tiene que ser un alejamiento abrupto o doloroso. Se puede hacer paso a paso, construyendo una red de apoyo, buscando ayuda profesional, con respaldo legal si es necesario. No te quedes paralizada viendo pasar los días mientras todo dentro de ti se apaga. Cada día cuenta, cada paso hacia tu bienestar importa. Y aquí te dejo mi conclusión. Con este tipo de personas, la confrontación directa casi nunca funciona. Siempre buscarán cómo darte la vuelta, cómo manipular la situación a su favor, cómo hacerte quedar mal. Te desautorizarán, hablarán mal de ti a otros, intentarán ponerte en contra del mundo. Y si sienten que perdiste el control, van a usarlo para destruirte emocionalmente. No olvidan, no perdonan y sí, buscan venganza. Porque para ellos, todo lo que los enfrente con su inseguridad se convierte en un ataque personal. Así que no es por ese camino. No es desde la lucha directa. Es desde la estrategia emocional, desde el silencio que marca límites, desde el no que pone barreras, desde tu paz interior que no se negocia. Aprende a usar sus puntos débiles como escudo, no como espada. Conócete, protégete y decide desde tu bienestar, porque estas personas no van a cambiar. Y el mundo está lleno de personas que sí te pueden dar relaciones sanas, reales, llenas de amor. No te conformes con menos. Gracias por llegar hasta aquí. Hoy vimos cómo usar las debilidades del narcisista para protegerte, poner límites y recuperar tu poder personal sin caer en el juego del enfrentamiento directo. Y si algo quiero que te lleves de este video, es que tú no estás sola ni loca ni exagerando. Hay estrategias reales para salir de este ciclo y volver a conectar contigo. Así que si este contenido resonó contigo, suscríbete y activa la campanita, porque se vienen más videos con herramientas profundas para sanar, entender y liberarte. Comparte en los comentarios si alguna vez usaste una de estas tácticas y cómo te fue. Y recuerda, tu paz es sagrada, no la negocies. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no olvides esto. Quien se conoce, se protege. Y quien se protege, vuelve a brillar.